Normalmente conocemos, según la tradición, como el Domingo de Ramos. Y así le llaman porque agarraron palmeras y empezaron a ponerlas en el camino y empezaron a gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. De acuerdo a las referencias del Antiguo Testamento, esto implicaba que estaban reconociendo a Jesús como el Mesías, como el enviado, como el Cristo. Obviamente esto había molestado mucho a los líderes religiosos que estaban en contra de Jesús. Y en este clímax, porque llega a Jerusalén este domingo, el domingo entendemos que era día de trabajo, no era como hoy en día a lo mejor un día de descanso. El sábado para los judíos era el día de descanso, el domingo era día de trabajo. Jesús entra al templo y resulta que estaba lleno de fieles servidores de Dios que iban al templo a adorar. Bueno, a lo mejor había algunos. Dice la Biblia que estaba lleno de mercaderes dentro del templo. Estaban haciendo ahí toda una serie de negocios y había ganancia de por medio, había mucha conveniencia de por medio y vemos algo de Jesús muy particular, ¿no? Que llega y lo mencionó Carlos, ¿no? Y voltea toda la mercancía y pues exclama de forma severa, ¿no? Ustedes recuerdan cuando estábamos aquí en el versículo 46 de Lucas 19, las escrituras declaran: mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Estaban usando el templo, que se suponía que era un lugar de adoración, como un lugar de negocios. Lejos de buscar adorar a Dios, estaban buscando un beneficio económico. Bueno, en todo este contexto, esto fue el domingo, Jesús sigue yendo a Jerusalén, pero no se queda en Jerusalén. Al parecer se queda fuera de Jerusalén, pasa la noche fuera de Jerusalén. Todo indica que fue en el Monte de los Olivos y pasaba en la noche orando. Probablemente también entendemos que dormía, hubo situaciones en las que Jesús dormía, pero también oraba, aprovechaba para orar a solas y durante el día iba. Y aquí vamos a entrar en el capítulo 20. Al parecer esto fue el martes. El martes, según lo que comparamos en los evangelios, al parecer esto fue el martes. Y dice en Lucas 21, cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente, digo, se piensa que es el martes, pero aquí no dice que era el martes específicamente, pero sí sabemos por todo el contexto que ya era la última semana antes de que Jesús fuera crucificado. Dice: enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron y le hicieron una pregunta: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Jesús, ¿por qué haces esto? ¿Quién te dijo que lo hicieras? Hay algo que yo les tengo que admitir, que hay algo que me molesta mucho. Y no sé si es algo de todos los hombres, particularmente sexo varonil, pero yo creo que de varios. Lo he visto que no nada más a mí me molesta algo en particular, pero la situación es cuando no respetan tu autoridad. Y creo que en parte también es bíblico cuando se habla que la mujer respeta a su marido, ¿no? Yo creo que cuando no hay respeto a un hombre, el hombre se siente atacado, se siente, de alguna manera se siente pues vulnerable. Y es una sensación que yo creo que a varios hombres nos ha llegado a pasar, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar o en alguna situación, cuando sientes que tu autoridad, tu derecho no es respetado. Pues imagínense Jesucristo siendo Dios, el Rey del universo, y que lleguen estos líderes religiosos
¿tú quién eres? ¿Quién te dio autoridad de hacer esto? Me imagino que en ese momento, yo si hubiera sido Jesús, me hubiera transformado en, pues no sé, en un Jesús grandote, ¿verdad? En un gigante. Y hubiera manifestado toda mi gloria, así como en Apocalipsis capítulo 19, que se habla de ese caballo blanco, y en Apocalipsis capítulo 1, que sus ojos son como llama de fuego. Imagínense que esa situación en la que dicen que las personas van a quedar petrificados cuando vean a Jesús en todo su esplendor, ¿no? Y yo creo que Jesús pudo haber dicho eso: yo soy Dios, yo soy el que soy, yo soy Yahvé, yo soy Jehová. Pero lejos de eso, fíjense lo que hizo Jesucristo. En lugar de centrar la atención en la pregunta, Él la desvía con otra pregunta. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Primero déjenme hacerles una pregunta, les respondió Él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Y Jesús les contesta con otra pregunta, pero bien interesante. ¿Recuerdan que en Proverbios se nos habla que no hay que contestarle al necio de acuerdo a su necedad? En la vida va a haber mucha gente que nos va a querer provocar. Hay muchos necios. Hay que tener cuidado cómo respondemos. Y Jesucristo nos deja un excelente ejemplo de no dejarse enganchar, porque esta pregunta no era una pregunta inocente, no era una pregunta en donde los líderes querían aprender más acerca de Jesús. Era una pregunta porque ellos querían matar a Jesús. Ellos querían deshacerse de Jesús. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús pudo haber dicho, sí, con la autoridad de Dios. Y eso hubiera empezado a discutir con él y hubiera empezado a armarse una guerra de discusiones. Pero no, Jesús no se dejó enganchar. Y aquí Jesús, pues es Dios, obviamente en su sabiduría, sabía hacia dónde iba esta pregunta, pero yo creo que nos deja un ejemplo extraordinario en todos los aspectos de trabajo, familia, vecindario, iglesia, para no dejarnos enganchar en una posible discusión, en una posible pelea. Y aquí Jesús, bien interesante, le dice, Juan el Bautista, su bautismo, su ministerio, ¿fue obra de Dios o obra del ser humano? Les dice, Juan el Bautista hizo un trabajo, ¿es de Dios o del ser humano? Y entonces ellos empezaron a discutir entre ellos mismos. El asunto, dice, unos con otros, si decimos que provenía del cielo, preguntará, ¿por qué nosotros no le creímos a Juan? Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Jesús, en una sola pregunta, los dejó discutiendo entre ellos mismos y sin poder dar una respuesta. Esa es la sabiduría de Jesucristo, impresionante. Entonces ellos finalmente contestaron, no sé, no sabemos. Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Tan, tan. Fin del asunto, fin de la discusión. La verdad, cada vez que leo esta historia, como muchas otras, de cómo Jesús les respondía a todas estas ataques y todas estas trampas, vaya que sorprendente la sabiduría de Jesús y mucho que podemos aprender de él del día a día. Pero sobre todo, aquí Jesús les estaba diciendo de forma indirecta, la misma autoridad que le dio a Juan el Bautista, el permiso de poder bautizar respecto al mensaje de arrepentimiento y que ustedes no quisieron creer, es la misma autoridad que se me ha conferido a mí para poder venir a anunciarles la salvación de los pecados. Y mejor aún, Juan el Bautista habló acerca de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando y mostró a Jesucristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En Juan capítulo 1. Juan el Bautista había mencionado que Jesús era el enviado, que Jesús era el Cordero.
Vamos a continuar con el siguiente versículo. Vámonos al versículo 9. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Y esto es donde hablamos de parábolas, ¿no? Parábolas no es una historia real, es una historia ficticia que parece real, pero sobre todo con el propósito de enseñarnos algo, algún concepto. Y Jesús hablaba mucho en parábolas. Y pareciera que es una historia aislada, pero no tiene que ver con el pasaje que acabábamos de leer. Aquí dice que después de que Jesús pues, dejó callados a los líderes religiosos, se dirige al pueblo, a la gente, a la multitud, y empieza a contarles. Un hombre plantó un viñedo, ahí donde se producen uvas. Un viñedo era pues muy conocido para ellos, ¿no? Yo creo que también para nosotros, yo creo que la mayoría hemos pasado por parras o por algún viñedo, ¿verdad? Son hermosos, la verdad se ven muy, muy bonitos. Bueno, en aquel tiempo era muy común que se tomara vino, uvas, que hubiera viñedos, entonces era muy común. Jesús utiliza una imagen muy familiar para los judíos, pero también Isaías 5, ahorita vamos a ver Isaías 5. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios a vivir a otro país por varios años. Yo creo que los que han plantado alguna vid saben que son delicadas. Mi papá intentó plantar una y pues bueno, dar el fruto, se tiene que dar el injerto, tiene que haber ciertos cuidados, se pueden helar. Yo la verdad no conozco mucho de esto, mi papá es ingeniero agrónomo, así que él sabe un poquito más, pero lo que sí me consta cuando plantó una vid es que requiere cierto tiempo, cierto cuidado. Al primer año pues no necesariamente te va a dar fruto, hay que esperar un poquito a que maduren los frutos, hay que cortar los racimos de cierta manera, etc. Entonces nos podemos dar cuenta que esta persona invirtió tiempo, invirtió dinero, para poder plantar este viñedo. Pero resulta que se tenía que ir. Dice, está bien, se lo voy a arrendar a algunos labradores, que ellos me cuiden el viñedo. Y entonces dice que se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Se envió a un tercer hombre a quien lastimaron y echaron a patadas. Entonces la historia consiste en que los labradores pues, son unos rebeldes, ¿verdad? Ahora, si comparamos esta historia con Isaías 5, Jesús no hace referencia respecto a Isaías 5, pero está interesante que esté diciendo esta parábola y por el contexto que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a Isaías capítulo 5 a ver un punto interesante de este pasaje. En Isaías capítulo 5, recordemos que Isaías fue un profeta en el 720 a.C., entonces más o menos 7 siglos antes de Jesús. Y de hecho Isaías fue el profeta que más habló acerca de la venida de Jesucristo. En Isaías capítulo 5 habla, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y habla de cómo la prepara, la cuidan. ¿Y qué pasa? Dice el versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Ahora, pues, ¿qué sucede? Que este viñedo no da fruto. ¿Y qué dice aquí el profeta Isaías? Dice el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Se compara la viña con la casa de Israel. Y los hombres de Judá plantan deliciosas, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Vamos a regresar a nuestro pasaje en Lucas. Entonces se compara el viñedo, este lugar con Israel, ¿no? Y entonces cuando Jesús empieza a hablar de la parábola, y ahorita lo vamos a ver más adelante, se está refiriendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel.
y puso líderes que guiaran al pueblo. Podemos compararlo con estos labradores. Dios dejó esta responsabilidad en los sacerdotes para que cuidaran de la gente, para que los guiaran, para que los ayudaran. Y lejos de eso cometieron un montón de injusticias. Se aprovecharon de la gente, les quitaban su dinero, cometían injusticias terribles. En lugar de enseñar del amor de Dios, les ponían toda una serie de reglas. Y Jesús mismo dice, ponen una cantidad de requisitos que ni siquiera ellos mismos cumplen, ni pueden cumplir. Un montón de tradiciones que Jesucristo les dice es más importante su amor a Dios, el amor a sus padres, que todas las tradiciones que ustedes hacen. Y entonces en esta parábola Jesús dice, hay unos labradores que no están cuidando la vid. Y entonces el dueño envía siervos, pero no los escuchan. Es más, los lastiman, los golpean. ¿Qué pasó con la historia de Israel? La historia de Israel es una historia muy triste, porque habla de un pueblo al que Dios rescató de Egipto, al que Dios amó y le dio la tierra prometida, le dio sus leyes, y el pueblo de Israel desobedeció. Y Dios en su amor mandó una y otra vez profetas, como estos siervos, pero ¿qué hicieron? Los mataron, los rechazaron. Y esta historia del pueblo de Israel, porque el llamamiento de Abraham fue más o menos en el 2000 antes de Cristo, el llamamiento de Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto fue en el año 1500 antes de Cristo más o menos, y en el año 1000 fue más o menos el reinado de David. Y en el año 500 fue la deportación de Judá. En el año 700, más o menos 700 y algo, fue la deportación del reino del norte. Entonces, estamos hablando que desde Moisés hasta la deportación fueron 1000 años. En esos 1000 años, el pueblo de Israel hizo cosas terribles, cosas innombrables. ¿Recuerdan en el sitio de Jerusalén que ante la hambruna las madres cocinaron a sus propios hijos? ¿Recuerdan todas las injusticias que hizo Acab, que le quitó a Nabot su viña? Bueno, por culpa de su esposa. ¿Recuerdan cuando mataron a todos los profetas y que mismo Elías huía? Hicieron masacres y delitos terribles contra la humanidad. Jueces es un libro lleno de tristeza. Bueno, ante esta situación, dice el versículo 13, ¿qué haré? Se preguntó el dueño. ¿Qué haré por mi viña? Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Y ahora sí la historia empieza a hacer sentido. ¿Quién envió a su hijo al pueblo de Israel? ¿Quién envió su hijo, su propio hijo, a este mundo? Dice, enviaré a mi querido hijo, pero lo pone como una frase de un hijo inocente, un hijo delicado. Puedes pensar tú que eres padre o madre en un hijo que a lo mejor no es muy astuto, que a lo mejor en cierta medida es un poquito ingenuo, inocente. ¿Te puedes imaginar llevarlo a un lugar donde hay maldad? Decirle a tu hijo, ve para qué lugar. Con gente que a lo mejor lo va a maltratar y a lo mejor lo va a asesinar. Pues este dueño hizo eso, envió a su hijo con estos labradores malvados. Y dice, sin duda, a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús está hablando en una parábola lo que estaban a punto de hacerle a él mismo en unos cuantos días más.
cómo lo iban a traicionar, cómo lo iban a enjuiciar como uno de los peores criminales, cómo le iban a levantar falsos, cómo lo iban a escupir y cómo lo iban a crucificar. Y por eso la Biblia habla que Jesucristo fue al matadero como un cordero inocente. Y lo compara como un cordero. A Jesús se le compara con dos animales. Con un león, porque el león representa rey. Y en Apocalipsis Jesucristo se aparece como rey. O también se compara como cordero. Dos imágenes totalmente opuestas. Y ese es Jesucristo. Dos imágenes totalmente opuestas. Es el Dios Todopoderoso que vino a esta tierra humilde, manso, no se defendió. Dejó que le hicieran lo que quisieran. ¿Y por qué? Digo, aquí nos lo explica en esta parábola, pero sabemos por otros pasajes como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque fue tanto su amor que estuvo dispuesto a mandar a su hijo, a su propio hijo Jesucristo, sabiendo que lo iban a matar. ¿Pero por qué? Porque Dios te ama y Dios me ama. Y porque sabía que era la única manera que pudiéramos ser salvos, porque todos estábamos perdidos. Y por eso Dios lo hizo y estuvo dispuesto a mandar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Ahora, ¿qué dice aquí más adelante? Dice, ¿qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Aquí mismo Jesús responde, pero en Mateo, en un pasaje alterno en el capítulo, si no me equivoco, 21, también se menciona esta historia y habla que los mismos judíos responden, ¿verdad? Ellos mismos se responden. Y entonces aquí dice, les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo. Jesús les dice, pues, ¿qué va a suceder? Les va a quitar a estos labradores el viñedo, que se los va a dar a otros. Dios le había confiado la palabra al pueblo de Israel. Y Dios esperaba que el pueblo de Israel fuera un ejemplo para las demás naciones. ¿Qué sucedió? El pueblo de Israel rechazó a Dios y rechazó a su Hijo Jesucristo. Y los discípulos empezaron a dejar de ser judíos. Los primeros eran judíos, los primeros 12. Pues empezaron a convertir discípulos que no eran judíos, como Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Él no era judío, él era médico, de origen griego. Y empieza a aumentar el número de los no judíos hasta que llegó un momento en donde las buenas nuevas empezaron a ser anunciadas y el Evangelio empezó a ser anunciado por no judíos. Fue alquilada la viña a otros labradores. La responsabilidad de compartir la palabra de Dios ahora es para nosotros. Aunque no somos judíos, somos parte del pueblo de Dios en Jesucristo. Y entonces, ¿qué dice? Qué terrible que suceda algo así, protestaron los oyentes. Pues sucedió. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Vamos a Salmos 118, versículo 22. Salmos 118, versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Si nos metemos un poquito más en otros pasajes, vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Mismo Pedro habla de esto. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice, acercándoos a él, piedra viva, o sea, refiriéndose a Jesucristo, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Y por qué?
Fíjense, si vamos al versículo 6, por lo cual también contiene las escrituras, aquí pongo mención la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Y luego el versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En una construcción tienes que empezar por un lugar, por un punto de referencia. Y a partir de ese punto de referencia empiezas a construir, siempre en los planos y en todos los aspectos. De hecho, Oscar trabaja en prototipos. Sabemos que, y bueno, creo que hay varios ingenieros aquí en el grupo. Siempre en todos los planos, en todo lo que tú hagas, debe haber un punto de referencia. A lo mejor también haces puntos subjetivos, ¿verdad? Y haces otro punto de referencia y haces otro, pero todo tiene que empezar desde un punto de referencia. En una construcción, la construcción tiene que empezar en un punto de referencia. Y entonces en tiempos de Jesús, eso le llamaban la piedra angular. Y a partir de ahí empezaban a construir. Y obviamente había esta tradición de que, oye, estás construyendo tu casa, ¿no? Pues ¿cuál va a ser la primera piedra, no? Y le ponen la primera piedra. Y si hubiera habido celulares en aquel entonces, pone ahí una foto. Esta es la primera piedra de la construcción. Ahí empieza la casa. Entonces, era una piedra que buscaban que fuera una piedra especial. Pues, ¿qué dicen la piedra que los edificadores desecharon? Aquella piedra que dijeron, no sirve. No, esa piedra no sirve. Es un hijo de carpintero, es un carpintero, es alguien del pueblo. No es de los líderes, no es de los ricachones, no es de los poderosos. Ni siquiera se ve guapo. Esa piedra que desechó la gente es la que Dios escogió para que fuera la piedra angular. Jesucristo. Y de ahí dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En pocas palabras, construye tu vida sobre Jesucristo como la base y como el cimiento. Si la base y el cimiento de tu familia es el dinero, pues no es del todo confiable. Porque cuando haya mucho dinero, a lo mejor las cosas van a ir bien. Bueno, quién sabe, a veces también van mal. Pero cuando no haya, ¿se han dado cuenta que en el matrimonio, a la hora que se van a casar, se juran amor eterno? Y dicen que el amor es la base del matrimonio. Y luego, ¿por qué hay algunos que se divorcian? Si juraron amor eterno. Y se amaban de todo corazón y se gustaban. El problema del amor humano es de que el amor humano es finito. Y somos falibles como humanos. Entonces, todo lo que fundamentes tu vida, si toda tu confianza la pones en el trabajo, en un puesto, ¿y qué tal si lo pierdes? Si toda tu confianza la pones en la salud, si toda tu confianza la pones en un seguro médico, puedes llegarlo a perder. A lo mejor te funciona, pero a lo mejor no. Hay un cimiento que es eterno y que no falla. Y ese cimiento es Jesucristo y su amor es inagotable. Es una fuente de agua viva de la cual podemos siempre alimentarnos, de la cual podemos beber siempre. Él es el pan de vida del cual siempre nos podemos alimentar y Él es la fuente inagotable de la cual podemos siempre beber. Y a partir de ahí podemos construir nuestra vida, teniendo a Jesús como la base de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Entonces, si regresamos aquí a Lucas, capítulo 17, Jesús les dice a qué se refiere la siguiente escritura: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿A qué se refiere? Y dice Jesús: todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo
de la reacción de la gente. Vaya que Jesús estaba diciendo esta parábola para que los líderes malvados se arrepintieran y para que la gente también creyera en él y que pusiera la base de sus vidas no en una religión, no en la religión judía. Jesús, siendo judío, no predicó el judaísmo. Jesús no vino a instaurar una religión, no vino a empezar un movimiento religioso. Jesucristo vino a salvarnos, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener una relación personal con Dios. No se trata de qué religión eres, o a qué grupo o a qué iglesia perteneces. Se trata de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Que Jesucristo sea la piedra angular. Si tratas de buscar la iglesia perfecta, nunca la vas a encontrar. Si tratas de buscar cuál es la religión correcta, nunca la vas a encontrar, porque no se trata de una religión, no se trata de un pueblo. Por eso el pueblo de Israel fracasó, porque no se trata de un conjunto de personas. Se trata de la decisión más importante que tomas tú con tu corazón y con tu boca, como dice Romanos 10, 8 y 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y como el malhechor que estaba a un lado de la cruz de Jesucristo, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor nunca tuvo oportunidad de hacer buenas obras, nunca tuvo oportunidad de bautizarse en agua, nunca tuvo oportunidad de ir a una iglesia. Y ese malhechor está en el paraíso, está en el cielo. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Y eso es lo que la Biblia habla, arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el regalo de Jesucristo. Pues ese regalo fue el que rechazaron los líderes religiosos. Ese regalo fue el que rechazó la mayoría del pueblo, pero hubo algunos que tomaron la decisión de aceptarlo. Aquí en el versículo 18, cuando dice todo aquel que tropiece, yo me preguntaba, pues ¿quiénes son los que tropiezan? Si vamos a 1 Pedro, capítulo 2, donde estábamos, ahí mismo Pedro nos confirma quiénes son estos que tropiezan. Dice el versículo 7 de 1 Pedro 2, 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, y dice el versículo 8, Él es piedra de tropiezo. Si tú crees en Jesucristo, Jesucristo va a ser tu Salvador. Pero si tú no crees en Jesucristo, vas a tropezar. Vas a tropezar en lugar de ser esa roca que construya tu casa, vas a caer. Y es lo que Jesús le estaba diciendo a los líderes, piedra de tropiezo para ustedes. Pero si la roca cae sobre ustedes, entonces los va a desmenuzar. En la primera venida, Jesucristo fue tropiezo para los líderes religiosos porque en su concepto, el Mesías y el Cristo, el enviado de Dios, los iba a librar del imperio romano. Lo habían malinterpretado las escrituras en las profecías y ellos pensaron, Jesucristo va a venir, o sea, y no le llamaban Jesús, le llamaban Mesías. El Mesías va a venir a librarnos del imperio romano. Pero lo que ellos no entendían es de que Jesucristo vino a librarnos, no del imperio romano, sino de algo mucho peor, del pecado. Y entonces para los judíos ellos no podían aceptar y decían, no puede ser, es blasfemia. Que Jesús, el hijo del carpintero, un pobre, simple, cualquiera, sea el Mesías, no puede ser. No puede ser y no podían quitarse ese paradigma de sus cabezas. El día de hoy la gente sigue teniendo paradigmas. Piensa que para ir al cielo tiene que ser bueno. Piensa que para ir al cielo tiene que ser buenas obras. No, Jesucristo ya consiguió el cielo para cada uno de nosotros. Jesucristo ya vino y Él ofrece el regalo gratuitamente. La gente piensa que tiene que ser de una religión. Tiene que llamarse evangélico, que tiene que llamarse cristiano o de X religión. No, hay muchos que se llaman cristianos que no van a ir al cielo. El secreto está en una decisión personal de recibir el regalo. Pero igual que en aquel tiempo hay gente que no puede romper paradigmas religiosos, paradigmas de cómo fueron criados, de enseñanzas de hombres. Aquí la invitación es a romper todos esos paradigmas, a soltarte de todas esas ideas que a lo mejor has recibido y decirle a Jesucristo, te recibo. El día de hoy te recibo como mi Señor y como mi Dios. Con esto quisiera cerrar
externando que Jesucristo es la única persona en la que podemos confiar. Pero no es para que nos vaya bien en la vida, es porque Él es Dios y porque Él ha querido ofrecernos la vida eterna. El seguir a Jesucristo no implica que te va a ir bien aquí en la tierra, económicamente. Jesucristo no vino a ofrecernos dinero, no vino a ofrecernos paz terrenal, vino a ofrecernos vida eterna y una paz celestial. ¿Y por qué lo comento? Porque la gente se acerca a Jesús porque quiere un milagro y porque quiere que a lo mejor haya salud, que haya dinero y que vaya bien todo en la familia, etcétera. Y Jesús lo puede dar, y claro que hizo milagros, pero no a todos. A Juan, su propio familiar, no lo salvó de que lo decapitaran. Y todos sus discípulos murieron como mártires. Bueno, Juan desterrado, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Los discípulos entendieron que recibir a Jesucristo era encontrar el perdón de pecados. Mucha gente se acerca a Jesús por una conveniencia personal, pero a otros nos acercamos a Jesús porque Él es Dios. Nos acercamos a Jesús porque Él se acercó a salvarnos de nuestros pecados. Nos acercamos a Jesús por lo que Él es. Por ejemplo, Oscar trabaja en un área como yo, en área de servicio. Mucha gente se acerca a nosotros no por amistad, se acerca porque quiere que le resolvamos todos los problemas, que del sistema, que los prototipos y así. Háganle cuenta que a veces así somos con Dios. A veces nos acercamos para decirle, dame. Vamos a acercarnos para decirle gracias. Vamos a acercarnos. Tú eres mi Dios. Te amo. No tiene nada malo decirle a Dios, te amo, porque tú me amaste primero. Amén. Ay. Gracias, Joel. Pues, tristemente vemos cómo en ese tiempo el pueblo de Israel le rechazaba al Señor Jesucristo, siendo verdaderamente pues, él, como se decía, esa piedra angular, siendo ese fundamento. Pero dice aquí que me llamó la atención al final, en el versículo 17, que la piedra que se echaron los edificadores, hablando de rechazar al Señor Jesucristo, dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. A todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien cayere desmenuzará. A través de la desobediencia, de ello mismo hay esa oportunidad para todos nosotros como, llamémosle, gentiles, como no el pueblo escogido de Dios. Y damos gracias al Señor porque a través de eso nosotros hemos podido entender el propósito de Dios, que aún ante lo que ellos desecharon, pues es una provisión para todos nosotros, ¿no? La provisión que Dios en su amor dispuso, como decías tú, la muestra del amor de Dios en lo que declaras ahí en Juan. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Hasta el hecho de dar a su propio Hijo unigénito, Jesucristo hombre. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, a lo mejor alguien que se quedó con alguna duda, alguna confusión o alguna aclaración también. Pues si no, si gusta, pues podemos pasar al tiempo de la oración. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches.